Bueno, ahora tenemos la gran alegría de presentarlo al Padre Tito con su reflexión para esta Cuaresma. Adelante, Padre Tito. El tema de la Cuaresma, este término técnicamente tiene que ver con el número 40. En la Biblia, el género literario, cuando usa el número 40, se trata siempre de un tiempo de espera, un tiempo de espera activa, llena sin duda de esperanza, ¿no es cierto? Y supone un trabajo que hay que realizar mientras uno espera. Este número 40 aparece muchas veces en la Biblia. El diluvio, ustedes se acuerdan, duró 40 días, 40 noches. Los israelitas tuvieron que atravesar el desierto durante 40 años. Moisés estuvo en el monte para recibir las tablas de la ley durante 40 días, sus 40 noches. Jesús mismo, al comenzar su vida pública, en el desierto se pasó 40 días y 40 noches ayunando y rezando y esperando, ¿no es cierto?, que el Padre se manifestara. Entonces son 40 días que la Iglesia brinda al creyente ahora a través de un tiempo litúrgico que se llama tiempo fuerte, para que podamos prepararnos al evento máximo de la fe cristiana, que es la Pascua del Señor, muerte y resurrección. Cuando decimos Pascua tenemos que concebir los dos conceptos. Pascua es muerte y resurrección. No es solamente Pascua, vida. Hay un previo pasaje que es el pasaje de la muerte que todos tenemos que afrontar como lo afrontó el mismo Jesús. Entonces, por tanto, es un tiempo de conversión. Este tiempo significa que es un tiempo para mirar nuestra vida, intentar ver qué tenemos que cambiar de esa vida, tal vez arrepentirnos de errores que hemos cometido a lo largo de nuestro año, o alejarnos de aquellas cosas que poco a poco van infectando nuestro corazón, nos ponen a nosotros al centro y dejan a Dios de lado. Es un tiempo de conversión muy profunda que la Iglesia nos ofrece para que actuemos conformemente a lo que el Evangelio nos dice, ¿no es cierto? Y seguir el modo con que Jesús afrontó su propio destino. Hay pues una lectura bíblica que guía esto, que sin duda la lectura de hoy está tomada directamente de la liturgia cuaresmal del miércoles de ceniza. Es de Mateo, capítulo 6, del 1 al 6, y continuando del verso 16 al 18. Esta es la lectura que yo voy a hacer en este momento es bueno que lo habremos escuchado miles de veces esto, pero es bueno reparar otra vez en el texto bíblico. Y dice así el capítulo 6 de San Mateo: cuídense de hacer obras buenas en público solamente para que los vean. De lo contrario no serán recompensados por su Padre del cielo. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y de ese modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre que ve lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse ante la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará.
Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se los pidan. Y pasando ahora al verso del 16 al 18, continuamos la lectura. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar entonces ahora, después de haber escuchado este texto tan característico de este tiempo de Cuaresma, con el compartir que vamos a ofrecerles a todos ustedes entre nosotros, acerca de la limosna, de la oración y del ayuno, que son los tres elementos que la Iglesia clásicamente ofrece como modos de vivir la Cuaresma. Bien, miren, yo reflexionando sobre esto, pues, sobre el tema del dar, ¿no es cierto? Miren, yo veo que mi sacerdocio no es una función, es una relación. Una función es, bueno, puede ser servir, predicar, bautizar, casar, hacer un funeral, rezar la misa, incensar, etc. Eso sería una función, ¿no es cierto? Pero en realidad mi sacerdocio es una relación, se trata de pertenecer, de darme yo, de hacerme yo sacrificio, es decir, hacer sagrada mi vida para los otros y mostrar a los demás a Cristo Jesús. Yo tengo un recuerdo triste de mi vida de sacerdote, que es cuando fui nombrado párroco en Pico Truncado, en la iglesia de la Sagrada Familia en Patagonia, pues estaba muy imbuido de mis propias prerrogativas, ¿no? de mi prestigio personal. Y me acuerdo que mientras estaba predicando durante una celebración dominical, pues un niño empezó a gritar fuerte y berreaba como una oveja a punto de ser sacrificada. Y bueno, a mí me molestó un poco eso. Y entonces de alguna manera le dije a la mamá, que estaba ahí a mitad del templo: mire, señora, sáquelo nomás, no hay problema, puede levantarse tranquilo y sacarlo. Bueno, yo creo que en aquel momento no me di cuenta de una cosa, que Jesús había dicho que si no alaban los niños, cantarían las piedras. Y pues después la mamá vino muy disgustada a decirme que cómo yo me permitía echar a los chicos de la iglesia. Eso me ha hecho pensar muchísimo, ¿no es cierto? Y me di cuenta de que estaba tomando mi sacerdocio como una función. Tenía que predicar. Lo importante era predicar. Pero lo importante no era predicar. Era dejar que el niño pudiera expresarse también, porque era parte de la comunidad. Entonces, para mí es pertenecer, darme, hacer, mostrar. Esto me ayudó mucho a futuro para ir cambiando las cosas, porque más adelante me resultó fácil para mí que todos pudieran tener la posibilidad de expresarse. Y a los chicos empecé a dejarlos correr y saltar, dar vueltas por la iglesia, pidiéndole a las mamás que simplemente cuidaran que no se lastimaran, pero que lo dejaran libres a los chicos, que hicieran a su modo, porque ellos no eran adultos. Entonces, había un chiquito llamado Federico que se venía hasta el altar, subía, me daba vuelta alrededor, me tiraba de la estola, de la sotana, y tocaba las cosas, y la gente lo miraba con mucha alegría, y yo seguía haciendo mis cosas
sin preocuparme para nada. Ahí me di cuenta que yo tenía que darme yo. La limosna no es dar cosas materiales, es darme. Yo me tengo que entregar y me tengo que hacer ofrenda y me tengo que hacer pan para que los otros puedan comer. Bueno, creo que esto ayuda a que ustedes vean que también a nosotros los sacerdotes nos cuesta de alguna manera encarar bien lo que es el tema de la limosna, del dar, que consiste como hacía Jesús, darse a sí mismo, entregarse él como parte de pago, como pago total de las deudas de los otros que son tan humanos y tan limitados como nosotros. Sobre el tema de la oración, con este tiempo que estoy de vacaciones, pues todos los santos días tengo la posibilidad de rezar el Santo Rosario. Sin duda alguna que, por ejemplo, cuando viajaba desde Miramar para acá, que son 400 y tantos de kilómetros, recé todos los misterios posibles e imaginables, porque me unen a esa Pascua de Jesús, muerte y resurrección, meditando los misterios. De todas maneras, creo que el sagrado texto que leímos nos hace una referencia para estar muy atentos. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie, etc. Y no hagan como los paganos que piensan que por mucho hablar serán escuchados, como si Dios estuviera dormido, ¿no? Y que hay que despertarlo a fuerza de oraciones. Es decir, la oración no solamente consiste en decir plegarias, oraciones. La oración viene de la palabra latina oris, que es la boca. Fíjense que por la boca pasa el aire y podemos articular palabras porque por la boca circula el aire. Es decir, es algo que tiene que ver con la vida. Si dejamos de respirar, nos morimos. Entonces, la oración, sin duda que se puede expresar en oraciones, pero principalmente es el acto de expirar nuestro ser hacia Dios. Y Dios, a su vez, inspira nuestro ser dentro de él y expira hacia nosotros su espíritu. Es un dar y un recibir, ¿no es cierto? Es muy profundo esto. Es decir, que la oración sale de mí y me abre a Dios, que es el todo otro. Y Dios viene hacia mí y abre mi corazón hacia los demás también. Entonces la oración tiene este doble elemento, un elemento personal y un elemento relacional. Elemento personal es me saca de mí y me abre hacia Él. No soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí, dice San Pablo. Y relacionalmente, mi fecundidad pastoral depende de mi oración y de mi vaciamiento personal de mí mismo y de mi centramiento en Cristo y en Dios. La oración me centra en Dios y Dios, respondiendo con su espíritu, me hace centrar la vida en los hermanos. Y ahí entra todo el tramo de la caridad, ¿no es cierto?, fraterna. Entonces, me lleva a poner a mí en el lugar de los demás, relacionalmente. Me implica a abrirme a los otros como interpelaciones de Dios desde los demás hacia mí y transforma mi actividad en relación. Es lo que hacía Jesús, permanentemente oraba, subía al monte y estaba en comunión con su Padre, respirando el Espíritu del Padre y recibiendo el Espíritu del Padre dentro de sí, que era lo que le daba fecundidad a su apostolado. Yo creo que en mi caso, a mí me da fecundidad la oración cuando esta oración es así de abierta al Señor, y el Señor necesariamente me va a llevar a sentirme pleno de su Espíritu y a abrirme a los demás como parte de mi fecundidad pastoral. Sí, sobre el ayuno, pues ampliaría un concepto. A veces tenemos por idea de ayuno el no comer, ¿no es cierto? Y es lógico. Bueno, hay muchos que no comen porque tienen que hacer una dieta para adelgazar, ¿no? De todas maneras, no ese es el sentido del ayuno
de la cuaresma. El ayunar particularmente consiste en ayunar de mí, en ayunar de mi ego. Eso es lo que dice ya Isaías en su oráculo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ayuno que yo quiero?, pregunta Isaías. El hacer mucha laraca, el hacer fiestas. El ayuno que yo pretendo es que tú te compadezcas de la carne de tu hermano, te olvides de ti mismo para pensar en sus necesidades. Entonces el ayuno tiene ese aspecto de ayunar de uno mismo. Es el gran problema de todos los cristianos, ¿no es cierto? El ego que está tan fuertemente instalado en nosotros. Deberíamos ir despojándonos de esto. Este tema del ayuno, a mí en la cuaresma me lleva a retomar mi lema sacerdotal, ¿cierto? Mi lema sacerdotal está tomado de Juan 3:30. ¿Qué dice? San Juan Bautista es el que dice esta frase. Es preciso que Él crezca y yo desaparezca. Es decir, yo he tenido que hacer este lema, lo he elegido para mi vida sacerdotal porque era un tipo demasiado pagado de mí mismo, lleno de mí. Y me di cuenta que lo que hizo Jesús cuando se entregó fue vaciarse de sí mismo. La carta de Filipenses 2 dice precisamente eso. No tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que se bajó hasta ser esclavo nuestro. Ese es el modo con que yo debo ayunar, ¿no es cierto? Ir desprendiéndome y vaciándome de mí, despojándome de pensar en mi sustento, en el sustento de mi prestigio, en el sustento de mis ideas y de mis programas y de mis montañas de actividades que quiero hacer. Y desafiarme a encontrar el hambre de Dios que tienen los hermanos en este momento de la vida presente. Fíjense que nuestros hermanos que por el mercado buscan tener, comprar, gastar, tirar, volver a comprar, renovar lo que tengo porque tiene que ser más nuevo, estamos llevando nuestra vida a estar centrados en las cosas materiales, mientras que el ayuno nos lleva a centrarnos en Dios y a bajar nuestro orgullo personal y nuestro ego. Yo creo que esto es sumamente útil para mí como sacerdote, en cuanto que mi ayuno no va a consistir solamente en no comer o en dejar de lado algo que me gusta, que es bueno, porque es una expresión de mi ayuno interior. Es hacer que mi corazón se vacíe de mí mismo y me entregue personalmente como Jesús se ha entregado. Bien, este miércoles de ceniza ingresaremos en el tiempo cuaresmal, con el rito de la imposición de las cenizas. El significado concreto nos viene de las dos fórmulas que a elección nos propone la liturgia al recibir las cenizas. Primera fórmula: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Esto está en Génesis 3:19. La imposición de las cenizas nos recuerda nuestra condición humana. Somos seres de paso, peregrinos sobre esta tierra. En eso somos todos iguales. Nadie puede decirse superior a los otros. Este sencillo pensamiento muy saludable nos pone a cada uno en nuestro lugar. Al mismo tiempo, saber que somos todos mortales tiene algo de estimulante. ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede prolongar un poco su vida?, pregunta Jesús en Lucas 12:25. Es pues inútil querer escapar de nuestra condición humana. Las cenizas nos plantean esto en primer lugar. Y si tenemos contado el tiempo de nuestro paso por la tierra, vayamos a lo esencial. Es esto lo que nos dice la segunda fórmula elegible en la liturgia de cenizas. La fórmula es: conviértanse y crean en el Evangelio.
Marcos 1:15. Esta llamada a la conversión se puede entender como una invitación a aceptar y asumir nuestra condición limitada. Una condición que Cristo Jesús ha asumido haciéndose semejante al humano. Filipenses 2:7. Durante su vida terrestre, Él no ha cesado de manifestar que la limitación humana que no nos impide comportarnos como personas de bien. El Evangelio es, por lo tanto, una invitación a hacer lo mismo, poniendo en acto nuestras capacidades de hacer el bien. En casa, en el hogar, con la familia, con los vecinos, con la gente del trabajo, los colegas, etc. Esta capacidad nos viene de la gracia, que descubrimos gracias a la oración, el ayuno y el compartir de nuestra vida. Estos tres elementos son tradicionalmente básicos. Oración abre mi vida a la acción de la gracia en mí y me abre sobre todo al todo otro que es Dios y me abre a los hermanos. El ayuno me vacía de mí y de mi ego y hace que esté disponible permanentemente para el servicio de los demás. Y el compartir o la limosna me abre al prójimo que está necesitado y a toda la comunidad. Creo que estos tres elementos son los elementos que la Iglesia propone para que nosotros vivamos prácticamente la Cuaresma. Entonces, que tengamos un buen camino de Cuaresma orientados por esto. Última cosa que me gustaría ofrecerles es esta. Quiero que el Catecismo nos dice confesar y comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Esto que dice el Catecismo es muy interesante, pero hace ver por qué somos tan raquíticos. Porque si lo cumplimos, lo vamos a hacer una sola vez. Al menos una vez al año. Yo creo que es importante en la Cuaresma que cada uno se plantee un examen de conciencia personal, se abra al Señor completamente y encuentre en algún sacerdote la posibilidad de confesarse para recibir la absolución y encontrarse con el Señor en el abrazo del perdón, ¿no es cierto? Así que, y que sea esto no una única vez, que sea habitual en nosotros el volver a este sacramento que los hermanos protestantes, estos días he hablado con un hermano protestante en Miramar, y este hombre me dice, ustedes los católicos tienen algo que nosotros hemos perdido con Lutero. Ah, sí, decímelo, viene bien, le digo. Y él me dice, ustedes tienen el sacramento de la reconciliación y de la penitencia que nosotros hemos abandonado por el sola fe. Peca fortiter y crede fortiter. Peca todo lo que quieres y cree fuertemente. Eso dicen los protestantes. Ustedes tienen la capacidad de recibir de Dios directamente a través del servicio sacerdotal el perdón absoluto de Dios que les muestra así su cariño, su amor y su ternura. Es lindo que todos los que somos encontrados encontremos también esa posibilidad en este tiempo de Cuaresma de reconciliarnos con Dios, aunque no tengamos graves pecados, pero para decir, Señor, soy humildemente criatura, tú sabes dónde me aprieta el zapato, necesito tu gracia para poder ser tu discípulo misionero. Que tengan una linda celebración de la Cuaresma. Sí. Queridos y amados amigos, parejas de esposos enamorados y que pertenecen a la gran familia de encuentro matrimonial. La Cuaresma es un tiempo de encuentro. Es imposible encontrarnos con los demás si primero no nos encontramos bajo el abrazo maravilloso de Dios. Por eso que, al recordar la experiencia del fin de semana, donde hemos aprendido a reencontrarnos a nosotros mismos, a nuestra relación, la que nos ha abierto a la relación más profunda de un Dios en nosotros, sea aquello que estimule a todos los miembros de esta gran familia de encuentro matrimonial a vivir la Cuaresma
en estas tres actitudes que indudablemente la Iglesia pone todos los años, pero haciendo que sea profunda, íntima y en familia. Qué lindo sería poder pedirle a vuestros hijos, bueno, ya son algunos adultos, ¿no? Pero los más jóvenes, ¿por qué no ayunan del celular, por ejemplo? ¿Por qué no ayunan de estar prendidos todo el tiempo en pavadas y en mensajes estúpidos que no llenan la vida de la persona? ¿Por qué no se ponen una norma para decir, de tal hora a tal hora el celular no existe para mí? Entonces, para que verdaderamente hayan una comunicación con el más allá, no con ese instrumento que nos conecta con nosotros, pero no nos comunica con nosotros, sino que nosotros tengamos esa relación directa con Dios, porque es lo que está buscando el Señor en este tiempo, que nosotros, porque Él nos ama personalmente a cada uno con nombre y apellido, conociéndonos a fondo como somos, que nosotros nos encontremos con Él. La cuaresma es un camino hacia Él. El título de esta charla que hemos hecho es Caminando hacia Dios. Pero no nos olvidemos que nosotros caminamos hacia Él, pero Él está viniendo hacia nosotros cada vez y nos madruga en el amor y nos madruga en la ternura. Él nos ama, nos quiere tanto, que añora nuestra presencia, nos desea profundamente porque ha dado la vida y lo más precioso que tiene de sí mismo, que es su Hijo amado. Lo dio para decirnos cuánto nos ama. Ojalá que todos los miembros de Encuentro Matrimonial, amándose concretamente, esposo y esposa, y entablando una relación profunda de amistad con los hijos y las hijas, logren vivir esta cuaresma amparados en ese abrazo misericordioso que Dios quiere darle a cada uno al momento de celebrar la Pascua, que es muerte y resurrección. No solamente resurrección, algo tenemos que morir, de algo tenemos que despojarnos y alguna cosa nos está pidiendo el Señor, dame eso que no me quieres dar. Eso es la muerte que precede a la resurrección. No es posible resucitar si primero uno no ha muerto. Y el Señor quiere que muramos a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestro ego personal, nuestros propios programas, nos abramos a Él y a los hermanos, y eso es lo que verdaderamente da sentido a la cuaresma cristiana. Que todos los miembros del Encuentro Matrimonial reciban la bendición de Dios y la posibilidad de crecer espiritualmente fuertemente en el discipulado misionero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre todos ustedes y sus seres queridos, presentes y ausentes, cercanos y lejanos, sobre vuestros hijos e hijas, sobre todos aquellos que ustedes aman intensamente, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Cuaresma para todos.